Me llamo Rosa Jiménez, aunque por 30 años en los pasillos del hospital, todos me conocieron como la Chaparrita. Tengo 65 años, y las manos que una vez ajustaron vías intravenosas y tomaron signos vitales, ahora tiemblan un poco cuando sostengo mi taza de café por la mañana. Uno le entrega la vida entera a una profesión, a una vocación. Uno aprende a confiar. Confiamos en que el uniforme blanco es un símbolo de pureza, en que el título en la pared es una garantía de conocimiento y ética. Le confiamos a los doctores nuestras vidas, las de nuestros hijos, nuestros padres. Los vemos como héroes, a veces casi como dioses, capaces de alejar a la muerte con un bisturí y una receta. Pero he aprendido, de la manera más cruel que existe, que algunos de esos héroes son solo monstruos con mejor publicidad. He aprendido que los peores demonios no se esconden en las sombras, sino bajo la luz brillante y estéril de una unidad de cuidados intensivos. Yo era una enfermera dedicada que creía en el juramento hipocrático más que en cualquier otra cosa. Esa fe ciega fue mi mayor virtud y también mi peor pecado. Nací en 1960. En un pueblito de Jalisco donde el polvo del camino se te metía hasta el alma y el olor a tierra mojada después de la lluvia era la mejor de las medicinas. Mi familia era humilde, de gente trabajadora que veía a los doctores y a las enfermeras con una reverencia casi religiosa. Cuando mi abuela enfermó, vi a la enfermera del dispensario cuidarla con una ternura y una firmeza que me marcaron para siempre. No era solo un trabajo, era una misión. En ese momento, a los 12 años, supe lo que quería hacer. Soñaba con ser enfermera para ayudar a la gente, para ser ese faro de calma en la tormenta de la enfermedad. El camino no fue fácil. Salir de mi pueblo para estudiar enfermería en la gran ciudad, en Guadalajara, fue como viajar a otro planeta. Dejé tras todo lo que conocía por un sueño que parecía inmenso, casi inalcanzable. La escuela de enfermería era rigurosa, un mundo de anatomía, farmacología y procedimientos que había que memorizar y practicar hasta que se volvieran un acto reflejo. Hubo noches de poco sueño y muchas lágrimas, de sentir que no era lo suficientemente inteligente o fuerte para lograrlo. Pero en el fondo de mi corazón ardía esa llama, el recuerdo de la enfermera cuidando a mi abuela. Me aferré a ese sentimiento, a ese profundo respeto por la profesión médica que me habían inculcado desde niña. Para mí, un hospital no era un lugar de muerte, sino un templo de la vida, y sus doctores eran los sumos sacerdotes. En 1982, con mi título recién obtenido y el corazón lleno de idealismo, pisé por primera vez como enfermera titulada el Hospital General de Guadalajara. No era cualquier hospital. Era el centro médico más prestigioso de la región, una institución imponente que atendía a las familias más ricas e influyentes del estado y de todo México. Sus pasillos brillaban, su equipamiento era de última generación y su reputación era legendaria. Conseguir un puesto ahí era una validación, una prueba de que había llegado a la élite de mi profesión. Fui asignada a la Unidad de Cuidados Intensivos, la UCI. La UCI es el corazón del hospital, el lugar donde la vida y la muerte bailan un vals frenético y silencioso. El aire está cargado de una tensión palpable, roto solo por el pitido rítmico de los monitores y el susurro constante de los ventiladores. Allí, cada segundo cuenta. Aprendí a leer el lenguaje de las máquinas, a interpretar un cambio sutil en la presión arterial o en la saturación de oxígeno como si fuera una palabra en una conversación vital. Y fue allí donde me especialicé en el cuidado de los pacientes más vulnerables de todos, los pacientes en coma. Eran mis silenciosos, los que no podían decirte dónde les dolía, si tenían frío, o si sentían el miedo que a veces yo veía reflejado en las lágrimas solitarias que rodaban por sus sienes. Para muchos,
Eran solo cuerpos conectados a máquinas. Para mí, eran personas atrapadas, almas esperando una oportunidad para regresar. Les hablaba mientras los bañaba, les leía el periódico, les ponía música suave. Creía firmemente que, en algún lugar profundo de su conciencia dormida, podían oír, sentir y saber que alguien se preocupaba por ellos. Mi dedicación no pasó desapercibida. Me gané una reputación de ser meticulosa, compasiva y ferozmente protectora de mis pacientes. Y fue en ese santuario de la ciencia y la esperanza donde conocí al doctor Eduardo Mendoza. Si el Hospital General era el templo, el doctor Mendoza era su deidad principal. Era un neurólogo de fama internacional, un hombre de unos 40 y tantos años en esa época, con una presencia que llenaba cualquier habitación. Era carismático, brillante, y se hablaba de él en los pasillos con una mezcla de admiración y temor. Se decía que podía despertar a los muertos, que donde otros neurólogos veían un caso perdido, él veía una posibilidad. Era conocido como un hacedor de milagros con las lesiones cerebrales traumáticas. Familias adineradas de todo el país y del extranjero traían a sus seres queridos en coma a nuestro hospital con la única esperanza de que el doctor Mendoza los pusiera bajo su cuidado. Desde el principio, noté que sus casos eran diferentes. Sus protocolos eran más estrictos, sus solicitudes más extrañas. Exigía un monitoreo neurológico continuo que iba más allá de la práctica estándar. Solicitaba análisis de sangre con marcadores que yo nunca había visto y prescribía cócteles de medicamentos que no estaban en los manuales. Al principio, lo atribuía a su genio. Él estaba en la vanguardia, explorando fronteras que el resto de nosotros ni siquiera podíamos ver. Sus pacientes, especialmente los que llevaban mucho tiempo en coma, parecían ser su mayor interés. Pasaba horas junto a sus camas, estudiando sus monitores, ajustando personalmente las dosis de medicamentos experimentales que él mismo preparaba en su laboratorio privado. Mi dedicación a los pacientes en coma llamó su atención. Un día, después de que logré estabilizar a uno de sus pacientes más críticos durante un turno de noche particularmente caótico, me llamó a su oficina. La habitación era impecable, forrada de libros de medicina y premios internacionales. Me felicitó por mi trabajo, por mi intuición clínica como él la llamó. Dijo que veía en mí una pasión y un rigor que eran raros. Y entonces me hizo la oferta que cambiaría mi vida. Me pidió que fuera su enfermera principal en la UCI. Sería la encargada de supervisar el cuidado de todos sus pacientes, de implementar sus protocolos especiales y de asistirlo directamente en sus procedimientos. Para una joven enfermera de 25 años, aquello era como ser invitada a trabajar junto a Dios. Acepté sin dudarlo. Mi carrera despegó. El doctor Mendoza me confió cada vez más responsabilidades. Aprendí sus métodos, sus teorías sobre la neuroregeneración, sus tratamientos experimentales. Me sentía parte de algo revolucionario. Él me explicaba que los cerebros en coma eran como jardines dormidos en invierno y que con los nutrientes correctos, las combinaciones precisas de estímulos farmacológicos, se podía forzar el despertar de la primavera. Era una metáfora hermosa y yo la creí con toda mi alma. Con mi nueva posición, vino un mejor sueldo, prestigio y el respeto de mis colegas. El doctor Mendoza era un mentor generoso, siempre dispuesto a enseñar, a explicar la lógica detrás de sus tratamientos más inusuales. Pero siempre había una barrera, una parte de su trabajo que mantenía en secreto. Su investigación, decía, era delicada y confidencial. Hablaba de patentes, de competencia con otras instituciones, y yo lo aceptaba. ¿Quién era yo para cuestionar a un genio? Con el paso de los años, nuestra asociación se consolidó. Éramos el equipo perfecto. Él era el cerebro, el estratega. Yo era sus manos, sus ojos y sus oídos en la unidad,
asegurándome de que cada una de sus complejas órdenes se cumpliera a la perfección. Mi vida giraba en torno a su trabajo. Los pacientes que manejábamos eran casi todos casos de coma a largo plazo, personas que llevaban meses, a veces años, suspendidos en ese limbo entre la vida y la muerte. Fue a principios de los años 90, quizás para 1993 o 1994, cuando las primeras hebras de duda comenzaron a tejerse en el tapiz de mi admiración. Eran observaciones pequeñas, casi insignificantes, como una nota discordante en una sinfonía perfecta. El primer caso fue el de un joven llamado Javier. Había sufrido un accidente de moto, llegó con un traumatismo cráneoencefálico severo, pero su juventud y su fortaleza jugaban a su favor. Después de un par de meses, los electroencefalogramas comenzaron a mostrar una actividad cerebral que sugería un despertar inminente. Sus reflejos volvían. A veces, cuando le hablaba, su ritmo cardíaco se aceleraba. Todos los signos estaban ahí. Debería haber recuperado la conciencia. Yo misma se lo dije al doctor Mendoza, emocionada. Él revisó los gráficos con una calma que me pareció extraña, casi decepcionada. «Aún no está listo, Rosita», me dijo con esa familiaridad paternal que usaba. Su cerebro está tratando de reconectarse de forma caótica. Si lo dejamos despertar ahora, las secuelas podrían ser devastadoras. Necesitamos guiar su recuperación con más cuidado. Entonces, en lugar de reducir la sedación, la aumentó. Introdujo un nuevo medicamento en su vía intravenosa, un líquido lechoso y opaco que venía en un frasco sin etiqueta, solo con un código numérico. Me aseguró que era un neuroprotector de última generación que él mismo estaba desarrollando. Javier no despertó. Su Prometeo. La recuperación se estancó y volvió a caer en las profundidades del coma. Poco después, ocurrió algo similar con una mujer mayor, una empresaria que había sufrido un derrame cerebral. Mostraba signos claros de mejoría, pero el doctor Mendoza insistió en continuar con un protocolo experimental de inducción neuronal. De nuevo, la recuperación se detuvo en seco. Los pacientes que deberían haber mejorado simplemente no lo hacían. Permanecían en ese estado comatoso, estables pero inconscientes, convirtiéndose en residentes a largo plazo de nuestra unidad. Empecé a notar los medicamentos inusuales. No eran fármacos estándar del hospital, venían de su laboratorio, o a veces eran entregados por mensajeros de compañías farmacéuticas internacionales. Los registros de administración eran peculiares. El doctor Mendoza insistía en llevar un registro paralelo en una libreta negra que guardaba bajo llave en su oficina. En el expediente oficial del paciente, a menudo se registraban como solución salina o complejo vitamínico. Cuando le pregunté por qué, me explicó que era para proteger su propiedad intelectual de médicos rivales en el hospital. Suena lógico, ¿verdad? En ese momento, yo quería que sonara lógico. Luego estaba el ala privada. Gracias a las generosas donaciones de sus pacientes más adinerados y agradecidos, el doctor Mendoza había conseguido financiar la construcción de una nueva sección en el último piso del hospital. Era su dominio exclusivo, un ala de investigación neurológica con acceso restringido. Solo él y un puñado de personal de su confianza, incluyéndome a mí, podíamos entrar. Allí estaban sus pacientes más antiguos, los casos milagro que habían estado en coma durante años bajo su cuidado. Las habitaciones eran suites de lujo, pero el ambiente era frío, clínico. El equipo era el más avanzado que había visto en mi vida, mucho más sofisticado que el de nuestra U. Sí, allí, a puerta cerrada, se llevaban a cabo sus proyectos de investigación secretos. Yo ayudaba a preparar a los pacientes para procedimientos que no entendía del todo. Punciones lumbares para extraer líquido cefalorraquídeo con una frecuencia inusual. Resonancias magnéticas funcionales que duraban horas.
y la administración de fármacos experimentales cuyos nombres ni siquiera se nos permitía conocer. Todo se justificaba bajo el paraguas de la investigación de vanguardia para encontrar una cura. Y yo, la chaparrita, la enfermera ideal, la mano derecha del genio, seguía sus órdenes. Apartaba las dudas, diciéndome a mí misma que esto era la medicina del futuro, que éramos pioneros. Pero por la noche, en la soledad de mi casa, las caras de esos pacientes silenciosos me perseguían. Javier, el joven de la moto, la señora del derrame, tantos otros. Veía sus signos vitales en mi mente, las ondas cerebrales que prometían un regreso, y luego recordaba la calma fría del doctor Mendoza, el frasco sin etiqueta, la recuperación que nunca llegó. Me decía a mí misma que estaba cansada, que veía fantasmas donde no los había. Yo era solo una enfermera. Él era el doctor Eduardo Mendoza, el Salvador, el genio. Mi deber no era cuestionar, mi deber era obedecer, cuidar y confiar. Y eso fue lo que hice durante mucho, mucho tiempo. Entré en la segunda década de mi carrera a su lado, reprimiendo esa pequeña y fría semilla de inquietud que él mismo había plantado en mi corazón, sin saber que la estaba regando todos los días con cada orden que seguía ciegamente. El tiempo en una UCI transcurre de una forma extraña. Los días se funden con las noches, las semanas se miden en turnos de 12 horas, y los años se marcan no por los calendarios, sino por los rostros de los pacientes que pasan por tus manos. Para 1995, yo ya era una veterana. Tenía 35 años, era jefa de enfermeras del turno en noche, y mi sociedad con el doctor Mendoza era una institución dentro del hospital. Yo era su sombra, la guardiana de sus protocolos, la única persona que podía anticipar sus necesidades antes de que él las verbalizara. La semilla de la duda que se había plantado años atrás seguía ahí, enterrada en lo profundo, pero yo había aprendido a no regarla. Me convencí de que las anomalías que había presenciado eran parte de un plan más grande, una genialidad que mi mente de enfermera no podía comprender del todo, pero las semillas, incluso en la oscuridad, encuentran la manera de germinar. La década que siguió fue la era dorada del doctor Mendoza. Su fama se disparó. Publicaba artículos en revistas médicas internacionales, daba conferencias en Europa y Estados Unidos, y su ala de investigación privada se expandió. Su riqueza también se hizo evidente y ya no era discreta. Llegaba al hospital en un Mercedes-Benz reluciente, vestía trajes italianos hechos a medida y llevaba un reloj de oro que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Cuando alguien comentaba sobre su opulencia, él sonreía con su encanto habitual y lo atribuía a inversiones inteligentes y a la generosidad de familias agradecidas. Y todos lo aceptaban. ¿Quién iba a cuestionar al santo patrón de los cerebros rotos? Pero yo veía lo que otros no veían. Empecé a notar un patrón inquietante, una fórmula que se repetía con una regularidad matemática. El perfil del paciente era casi siempre el mismo: joven, previamente sano, con una lesión cerebral traumática, pero un buen pronóstico de recuperación a largo plazo. Ingresaban, los estabilizábamos, y después de unas semanas, comenzaban a mostrar signos inequívocos de mejoría. Y justo en ese punto, cuando la familia comenzaba a tener esperanza, el doctor Mendoza los designaba para uno de sus protocolos de neuroregeneración avanzada. El resultado era invariablemente el mismo. La mejoría se detenía bruscamente. El paciente se estabilizaba en un estado de coma profundo y persistente, convirtiéndose en otro residente a largo plazo de nuestra unidad, mantenido con vida por las máquinas y alimentado por tubos, un sujeto de estudio perfecto. Comencé a llevar un registro mental. Estaba Daniel,
un estudiante de arquitectura de 20 años que se cayó de un andamio. Después de un mes, movía los dedos de los pies en respuesta a la voz de su madre. El doctor Mendoza inició el protocolo 7. Daniel nunca más volvió a moverse. Luego estaba Laura, una recién casada que sufrió un aneurisma. Sus pupilas comenzaron a reaccionar a la luz, un signo maravilloso. Protocolo 12. La luz en sus ojos se extinguió para siempre. Uno tras otro, vi futuros prometedores ser borrados con la aplicación de un cóctel de fármacos sin nombre. Mi duda se transformó en una sospecha fría y pesada que se instaló en mi pecho. A esto se sumaron los visitantes extraños. No eran familiares ni amigos. Eran hombres y mujeres de aspecto corporativo, con trajes caros y maletines de cuero, que hablaban en inglés o alemán en los pasillos. No venían a ver a los pacientes, venían a ver al doctor Mendoza. Se reunían con él a puerta cerrada en su oficina o en el ala de investigación. Una vez, mientras llevaba unos documentos, la puerta de una sala de conferencias se abrió y escuché a un hombre con acento alemán decir: los resultados del compuesto B4 son prometedores, pero necesitamos datos de al menos 24 meses de exposición continua para la aprobación de la siguiente fase. El doctor Mendoza lo vio, me sonrió y cerró la puerta suavemente. Mi sangre se heló. ¿Exposición continua? ¿Compuesto B4? Esas N, ¿o eran palabras que se usaran para un tratamiento? Eran palabras de un laboratorio. La verdad me golpeó una noche de tormenta en el año 2002. Fue una casualidad, un accidente estúpido que lo cambió todo. Una tubería se rompió en el piso de arriba y comenzó a gotear agua en la oficina del doctor Mendoza. Me llamaron porque yo era la única que tenía una llave de repuesto. Mientras movía una pila de archivos del suelo para evitar que se mojaran, uno de los expedientes se resbaló y cayó, esparciendo sus papeles. No era un expediente del hospital. Era un cartapacio grueso con el logo de una corporación farmacéutica suiza. Veridia Helix. El título del documento principal decía: Ensayo clínico fase PINE. Eficacia y seguridad a largo plazo del neuroinhibidor selectivo VH7C14 en sujetos humanos en estado comatoso persistente. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza salvaje. Leí con manos temblorosas. El documento describía un experimento, no un tratamiento. Detallaba cómo el fármaco, diseñado para una enfermedad neurodegenerativa completamente diferente, necesitaba ser probado en humanos para observar sus efectos secundarios durante períodos prolongados, algo imposible de hacer en sujetos conscientes debido a su alta toxicidad. Los sujetos ideales, según el protocolo, eran pacientes en coma, estables, cuya condición de base no interferiría con los datos. Hojeé las páginas y encontré los apéndices. Había perfiles de los sujetos, identificados solo por un código: sujeto M001, sujeto M002, sujeto M003. Pero junto a los códigos había datos clínicos: edad, sexo, fecha de ingreso, tipo de lesión, y entonces lo vi. Sujeto M004, varón, 20 años, traumatismo cráneoencefálico por caída, ingreso el 15 de marzo de 1998. Era Daniel, el estudiante de arquitectura. Sujeto M007, mujer, 26 años, hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma, ingreso el 10 de enero de 2001. Era Laura, la recién casada. Uno por uno, reconocí a mis pacientes, a mis silenciosos, en esa lista de conejillos de indias. No los estaba tratando, los estaba utilizando. Los mantenía en coma deliberadamente para vender sus cuerpos inconscientes a compañías farmacéuticas internacionales como laboratorios vivientes. Cada protocolo era un nuevo fármaco. Cada recuperación estancada era el éxito de un experimento. El hacedor de milagros era un mercader de la carne, y yo, su devota enfermera principal, había sido su cómplice durante casi 20 años. El vómito me subió a la garganta.
Salí corriendo de la oficina y me encerré en un baño, ahogando mis arcadas con toallas de papel. El rostro de cada uno de esos pacientes pasó por mi mente. Las esperanzas de sus familias, las horas que yo misma había pasado hablándoles, cuidándolos, creyendo que los ayudaba a sanar. Todo había sido una mentira monumental. Yo no era una sanadora. Era la carcelera de un laboratorio humano. A partir de esa noche, ya no pude dormir. Pasaba las horas en la oscuridad, mirando el techo, con la imagen de esos archivos grabada en mis párpados. El peso de mi complicidad me aplastaba. Cada vez que tenía que enfrentar a una familia y decirles, seguimos haciendo todo lo posible, hay que tener fe, sentía que mi alma se partía en dos. La mentira era un veneno que corrompía cada parte de mi vida. Mi hija, Sofía, estaba en ese entonces en la preparatoria, soñando con estudiar medicina. Su héroe, el hombre al que más admiraba en el mundo, era el doctor Eduardo Mendoza. Tenía una foto de él que había recortado de una revista pegada en su corcho de estudio. Quiero ser como él, mamá, me decía. Quiero dedicar mi vida a salvar gente, a encontrar curas. Cada palabra suya era una puñalada en mi conciencia. ¿Cómo podía decirle que su ídolo era un monstruo, que la profesión que ella anhelaba estaba manchada por la peor de las corrupciones? Mi silencio para protegerla se sentía como otra traición. Decidí que no podía seguir siendo una espectadora pasiva. Tenía que hacer algo, pero estaba aterrorizada. El doctor Mendoza no era solo un médico. Era una potencia. Estaba protegido por el dinero de las farmacéuticas, por la gratitud de sus pacientes ricos y poderosos, y por la propia administración del hospital, que se beneficiaba de su fama y sus donaciones. Empecé a sondear el terreno con mucho cuidado. Le comenté a una colega enfermera, una mujer mayor llamada Esther, con la que había trabajado durante años, que estaba preocupada por la falta de recuperación en los pacientes del doctor Mendoza. La cara de Esther se transformó, me tomó del brazo, me llevó a un cuarto de suministros y me susurró: Rosa, hay árboles que es mejor no sacudir. Tienes una buena carrera, una hija a la que cuidar. No hagas preguntas. Una semana después, Esther solicitó su traslado al área de pediatría. Desapareció de mi piso. Intenté una táctica diferente. Me acerqué al administrador del hospital, el licenciado Solís, un hombre con una sonrisa aceitosa y ojos de tiburón. Solicité una reunión con la excusa de discutir la optimización de recursos en la UCI. Durante la conversación, mencioné de pasada que algunos de los protocolos del doctor Mendoza parecían generar costos muy elevados para estancias tan prolongadas. La sonrisa de Solís se desvaneció. Se inclinó sobre su escritorio y me dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas: Enfermera Jiménez, el doctor Mendoza es el activo más valioso de este hospital. Su investigación nos ha colocado en el mapa mundial. Su presupuesto no se discute, y su lealtad, espero, tampoco. Fue una amenaza velada, pero la recibí con la fuerza de un golpe. Estaba sola, atrapada. Si hablaba, me destruirían profesionalmente, me acusarían de loca o de envidiosa. Nadie creería a una simple enfermera por encima del doctor Mendoza. Así que cambié de estrategia. Si no podía luchar contra él de frente, lo haría desde las sombras. Me convertí en una espía en mi propio lugar de trabajo. Comencé a documentar todo en secreto. Compré una libreta pequeña que escondía en el fondo de mi bolso, y cada noche, al llegar a casa, anotaba todo lo que recordaba. Fechas, nombres de pacientes, los reales, los códigos que veía en los viales, las conversaciones que escuchaba por casualidad, los nombres de los visitantes extranjeros. Empecé a hacer fotocopias de documentos clave cuando tenía la oportunidad. Una página de un informe de laboratorio que no cuadraba, una orden médica escrita a mano que contradecía el registro oficial,
una nota de enfermería que describía un efecto adverso que luego era borrado del expediente. Era un riesgo enorme. Cada página que sacaba del hospital a escondidas podría costarme mi carrera y mi libertad. Guardaba los papeles en una caja de zapatos vieja, en el fondo de mi armario, debajo de mantas viejas. Esa caja se convirtió en mi única esperanza, mi arsenal secreto contra un gigante. El punto de quiebre, el incidente que me empujó al borde del abismo, llegó en el invierno de 2009. Se llamaba Elena. Tenía 19 años, era bailarina de ballet folclórico y había caído de un escenario durante un ensayo, sufriendo una contusión cerebral grave. Era una chica llena de vida, con toda una carrera por delante. Su caso me afectó profundamente. Era joven, fuerte, y después de la cirugía inicial, su cerebro comenzó a sanar a una velocidad asombrosa. A las 3 semanas, ya respiraba por sí misma. Su prometido le ponía música de mariachi en un pequeño reproductor junto a su cama, y sus piernas se crispaban bajo las sábanas como si sus músculos recordaran los pasos de baile. Estaba volviendo. Todos en la UCI lo veíamos. Un martes por la mañana, el doctor Mendoza llegó a su habitación, seguido por 2 de sus investigadores del ala privada. Revisó los monitores, el electroencefalograma, y vi la misma mirada fría y calculadora que le había visto tantas veces. Su cerebro está sanando de forma desorganizada, anunció, usando su justificación habitual. Vamos a iniciar el protocolo 15 para modular su actividad neuronal y prevenir secuelas. Esta vez no pude quedarme callada. Algo dentro de mí se rompió. Doctor, dije, mi voz temblando ligeramente. Sus signos vitales son excelentes. Su escala de coma de Glasgow ha mejorado 3 puntos en 48 horas. Todos los indicadores sugieren que está despertando. Quizás deberíamos reducir la sedación, no aumentarla. La habitación quedó en silencio. Los 2 investigadores me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. El doctor Mendoza se giró lentamente hacia mí. La máscara amable de mentor había desaparecido por completo. Su rostro era una piedra y sus ojos, 2 pedazos de hielo. Se acercó a mí hasta que estuvo a centímetros de mi cara y habló en un susurro bajo y venenoso que solo yo pude oír. Enfermera Jiménez, usted es la mejor enfermera de este piso porque es eficiente, meticulosa y sigue las órdenes al pie de la letra. Nunca olvide cuál es su función. Ahora, prepárame la vía para el compuesto. Fue una orden y una sentencia de muerte. Con el alma hecha pedazos y las manos temblando de rabia e impotencia, preparé el brazo de Elena. Él mismo inyectó el líquido espeso y blanquecino en su vía central. Vi en el monitor cómo su ritmo cardíaco se alteraba por un momento y luego se estabilizaba en una monotonía plana. Observé durante los siguientes días cómo la actividad en su electroencefalograma, que había sido una danza vibrante de recuperación, se aplanaba en las ondas lentas y predecibles del coma profundo. Había visto un asesinato, un alma robada en cámara lenta, y yo había sido quien había sostenido la aguja. Esa noche, en casa, me senté en el suelo de mi cocina y lloré hasta el amanecer. No solo por Elena, sino por todos ellos, y por la mujer en la que me había convertido. Sabía que había cruzado una línea y que ya no había vuelta atrás. Tenía que exponerlo, sin importar el costo. El año 2010 me encontró con 50 años, el cabello veteado de canas prematuras y un alma que se sentía de 100. Vivía una doble vida. De día, era la eficiente y leal jefa de enfermeras del doctor Mendoza. De noche, era una cronista de horrores, llenando mi caja de zapatos con las pruebas de sus crímenes, un pedazo de papel a la vez. El miedo era mi compañero constante, un nudo frío en el estómago que nunca se deshacía. Sabía que tenía que actuar, pero esperaba el momento adecuado. La prueba definitiva que haría imposible que alguien mirara para otro lado.
No sabía que el destino me obligaría a actuar de la manera más personal y devastadora posible. Sucedió un sábado de abril. Estaba en casa, disfrutando de un raro día libre, cuando sonó el teléfono. Era mi hermana, Lidia, su voz desgarrada por el pánico. Rosy, es Santiago. Tuvo un accidente. Mi sobrino, mi ahijado. Santi tenía 22 años, estaba a punto de graduarse de ingeniero y tenía una risa que podía iluminar la habitación, más oscura. Se había caído de una escalera mientras ayudaba a un amigo con una mudanza. Una caída tonta, un golpe en la cabeza. Lidia me dijo que la ambulancia lo llevaba al Hospital General. ¿Por qué? ¿A dónde más lo llevarían? Era el mejor hospital de la ciudad. Mi hospital corría hacia allá, mi corazón martillando contra mis costillas. Lo encontré en la sala de urgencias, y luego lo subieron a mi unidad, a la UCI. La ironía era tan cruel que parecía una burla del diablo. El diagnóstico: un traumatismo cráneoencefálico severo, un hematoma subdural. Crítico, pero operable. Lo operaron de urgencia, y el neurocirujano de guardia dijo que, con tiempo y suerte, tenía buenas posibilidades de recuperarse. Pero el jefe del departamento de neurología, la máxima autoridad en todos los casos cerebrales, era el doctor Eduardo Mendoza. Mi sobrino ahora era su paciente. Durante los siguientes días, viví en un infierno personal. Cuidaba de Santi con una devoción feroz, monitoreando cada uno de sus signos vitales, buscando la más mínima señal de esperanza. Y la encontré. A la semana, comenzó a responder a los estímulos dolorosos. Su presión intracraneal se estabilizó. Estaba siguiendo el camino de la recuperación, el mismo camino que había visto recorrer a tantos otros jóvenes antes que él. Y supe lo que vendría después. Mi temor se hizo realidad una tarde. Escuché al doctor Mendoza hablar con su equipo fuera de la habitación de Santi. Su inflamación está cediendo, es joven y fuerte, dijo con su tono clínico y desapasionado. Es un candidato perfecto para el nuevo protocolo de Gensin. Preparen la primera dosis para mañana. Ese fue mi punto de quiebre. Ya no se trataba de pacientes anónimos. Era Santi, era la sangre de mi sangre, la risa de mi hermana, el futuro de mi familia. Miré el rostro inconsciente de mi sobrino y vi a todas las víctimas de Mendoza reflejadas en él. A Daniel, a Laura, a Elena. Iba a sacrificar a mi familia en el mismo altar donde yo había sido una sacerdotisa obediente durante décadas. En ese instante, el miedo murió y fue reemplazado por una furia helada. Ya no iba a documentar, iba a destruir, iba a arriesgarlo todo para salvarlo. Esa noche puse en marcha mi plan. Sabía que mi caja de zapatos no era suficiente, necesitaba la prueba irrefutable. El eslabón perdido que conectaba a los pacientes, los experimentos y el dinero. Necesitaba los archivos privados del doctor Mendoza, los que guardaba bajo llave en su oficina del ala de investigación. Esperé hasta las 3 de la mañana, la hora más silenciosa del hospital. Con mi uniforme puesto, mi rostro una máscara de calma, caminé por los pasillos desiertos. Usé mi tarjeta de acceso de alto nivel para entrar en el ala privada. El corazón me latía tan fuerte que temía que las cámaras de seguridad pudieran oírlo. Su oficina estaba oscura y fría. Encendí solo la pequeña lámpara de su escritorio. No busqué papeles. Sabía que la información más comprometedora estaría en su computadora. La encendí, rezando para que no tuviera una contraseña demasiado compleja. La tenía, pero después de tantos años, yo conocía sus hábitos, su ego. Probé variaciones de los nombres de sus premios, de las universidades donde había estudiado. Finalmente, probé Hipócrates, y la pantalla se desbloqueó. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Encontré una carpeta oculta, protegida por otra contraseña. Esta vez era el nombre de su yate, Serendipity. Dentro estaba el corazón de las tinieblas. No eran docenas de pacientes, eran cientos.
372, para ser exactos, a lo largo de casi 30 años. Había subcarpetas con los nombres de las más grandes compañías farmacéuticas del mundo, de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos. Cada una contenía los contratos de investigación, los protocolos de los ensayos y, lo más importante, los registros de pagos. Millones de dólares transferidos a cuentas en paraísos fiscales. Pero el horror más profundo lo encontré en una carpeta llamada Resultados Finales. Contenía los informes de 19 pacientes que habían muerto durante los experimentos. Sus muertes, atribuidas en los registros oficiales del hospital a causas naturales como sepsis o fallo cardíaco, estaban detalladas aquí como reacciones adversas al compuesto o fallo orgánico multisistémico inducido por toxicidad farmacológica. Había encubierto muertes. Era un asesino en serie con un título de medicina. Conecté un disco duro externo que había traído y copié todo. Cada archivo, cada contrato, cada informe de autopsia oculto. El proceso duró casi una hora, una eternidad, en la que cada crujido del edificio me hacía saltar. Cuando la barra de progreso llegó al 100%, saqué el disco, lo guardé en mi bolsillo y apagué todo, dejando la oficina exactamente como la había encontrado. Salí del ala de investigación justo cuando el primer resplandor del amanecer teñía el cielo de Guadalajara. Al día siguiente, llamé al hospital y pedí una licencia de emergencia por tiempo indefinido. Y desaparecí. Sabía que no podía ir a la policía. El sistema estaba diseñado para proteger a hombres como Mendoza, así que hice lo que él más temía. Fui a la prensa. Busqué el nombre de un periodista de investigación conocido por su tenacidad y su incorruptibilidad, Ricardo Fuentes. Le envié un correo electrónico anónimo con una muestra de los documentos. Respondió en menos de una hora. Nos reunimos en un café barato en las afueras de la ciudad. Le entregué el disco duro. Mientras él lo conectaba a su laptop y sus ojos se abrían con incredulidad y horror, le conté toda la historia. Mi historia. 2 semanas después, la bomba explotó. El periódico de Ricardo publicó un reportaje de primera plana. El ángel de la muerte del Hospital General. El escándalo fue cataclísmico. La historia fue recogida por medios internacionales. Las familias de los pacientes en coma comenzaron a llamar, a exigir respuestas. La presión pública fue tan inmensa que las autoridades federales de salud no tuvieron más remedio que intervenir. Lo que siguió fue una avalancha. Vi en las noticias cómo los agentes federales allanaban el hospital, llevándose cajas de documentos y computadoras del ala de investigación y de las oficinas de la administración. Vi la imagen del doctor Eduardo Mendoza, el genio, el salvador, siendo escoltado fuera de su mansión con las manos esposadas, su rostro una máscara de arrogancia indignada. La investigación se expandió como un cáncer, revelando una conspiración farmacéutica internacional. Descubrieron operaciones similares, aunque más pequeñas, en hospitales de otros países, todas vinculadas a la misma red de investigación ilegal. Me convertí en la testigo estrella de la Fiscalía Federal. Pasé meses en casas de seguridad, dando mi testimonio a los fiscales, explicando cada documento, cada protocolo, cada paciente. Mi pequeña caja de zapatos, mi arsenal secreto, se convirtió en la prueba. El disco duro fue la lápida sobre su tumba. El juicio fue un espectáculo mediático. Duró casi un año. Vi a ex colegas subir al estrado, algunos mintiendo para protegerse, otros, envalentonados por mi ejemplo, finalmente diciendo la verdad. Vi a las familias de las víctimas llorar mientras escuchaban cómo sus seres queridos habían sido utilizados. El doctor Mendoza fue declarado culpable de cientos de cargos, incluyendo fraude,
práctica médica ilegal y 19 cargos de homicidio. Fue sentenciado a cadena perpetua. Varios administradores del hospital también fueron condenados por complicidad y encubrimiento. Las compañías farmacéuticas involucradas enfrentaron sanciones multimillonarias y una cascada de demandas por parte de las familias de las víctimas. Se hizo justicia, al menos la que se puede obtener en un tribunal. Pero la justicia tuvo un precio muy alto para mí, incluso con Mendoza en la cárcel, su red de aliados poderosos y las corporaciones a las que había avergonzado seguían ahí fuera. Empecé a recibir amenazas, mi familia también. Tuvimos que entrar en el programa de protección a testigos. Dejamos atrás nuestra casa, nuestros nombres, nuestras vidas. Tuvimos que mudarnos a otra parte del país, a un lugar donde nadie nos conocía, donde la chaparrita nunca había existido. El peso psicológico de todo lo que había vivido me pasó factura. Las pesadillas, la culpa por los años de silencio, la sensación de haber sido cómplice de la atrocidad. Es una carga que llevaré por siempre. Hoy, en 2025, tengo 65 años. Vivo una vida tranquila con un nombre nuevo. Mi sobrino Santiago fue trasladado a otro hospital el día que expuse todo. Salió del coma meses después, pero con secuelas significativas. Su recuperación es lenta, pero está vivo, está libre. Y cada vez que lo veo sonreír, sé que arriesgarlo todo valió la pena. Mi hija Sofía, al conocer la verdad, decidió no estudiar medicina. En cambio, se convirtió en abogada, especialista en bioética, y ahora dedica su vida a luchar por los derechos de los pacientes. Mi vergüenza se convirtió en su inspiración. Encontré un nuevo propósito. A través de canales seguros, he ayudado a otros trabajadores de la salud que se encuentran en situaciones similares, guiándolos sobre cómo documentar abusos y cómo exponer la verdad sin ser destruidos en el proceso. Me convertí en la protectora que desearía haber tenido. Miro hacia atrás, a mi larga carrera, y veo a esa joven idealista que creía que todos los doctores eran héroes. La vida me enseñó que el mal puede usar la bata más blanca y la sonrisa más carismática. A raíz de mi caso, se implementaron nuevas leyes de supervisión y ética médica en el país. Pero sé que la lucha contra la codicia en la medicina nunca termina. Por eso cuento mi historia, para advertirles, para que sepan que las señales de abuso médico a menudo son sutiles. Tratamientos que no tienen sentido, falta de mejoría inexplicable, un médico que es demasiado reservado o que desalienta las segundas opiniones. Les pido a las familias que hagan preguntas, que sean los defensores de sus seres queridos. Y a mis colegas, enfermeras y doctores, les ruego, no miren para otro lado. Su deber no es con la jerarquía del hospital ni con la reputación de un colega. Su deber es con el paciente vulnerable que yace en la cama, confiando su vida en sus manos. Yo fui cómplice por silencio durante muchos años. Y ese es un pecado que nunca me perdonaré del todo. Pero encontré el valor para priorizar a mis pacientes por encima de la lealtad profesional. Y en esa decisión recuperé mi humanidad. La esperanza para una práctica médica ética no reside en los sistemas ni en las leyes, sino en el coraje moral de cada individuo que porta el uniforme. No dejen que el silencio los haga cómplices